El gran especialista de la literatura cristiana antigua, Johannes Quasten, en su Patrología, tomo 2, dice en la introducción: la victoria del emperador Constantino en el puente Milvio en Roma señala el momento decisivo de la historia de la Iglesia antigua, de la Iglesia que fue perseguida desde Cristo, de hecho, y oficialmente perseguida en el Imperio Romano a partir de Nerón, el año 64 a 312. Entonces, en 312, Constantino el Grande, en una batalla donde había pintado la cruz sobre los escudos sus soldados, ganó la batalla frente a otro emperador pagano. Esta victoria significa el fin de la Roma pagana y la inauguración del imperio cristiano. De religión fuera de ley, el cristianismo, la Iglesia Católica, se convirtió primero en religión tolerada y finalmente en religión preferida. Después que fracasó el intento efímero del emperador apóstata Juliano, que murió en 363, fue emperador de 361 a 363. Entonces, después del efímero intento de restauración pagana, la religión cristiana vino a ser pocos años más tarde, bajo Teodosio el Grande, Teodosio I, la religión del Estado romano. La Iglesia, con su ciencia, su liturgia, su arte, entra así en una nueva era. Empieza el periodo de los grandes padres de la Iglesia, la edad de oro de la literatura eclesiástica. Los escritores cristianos de los siglos IV y V, de los años 300 a 400, están en condiciones de dedicar sus talentos a otras causas, además de la defensa de la Iglesia contra los paganos. El rasgo distintivo de esta época es el desarrollo de la ciencia eclesiástica, de la teología, explicación de la Biblia. Libre ya de la opresión exterior, la Iglesia se dedica a preservar su doctrina de la herejía y a definir sus principales dogmas. Es la época de los grandes concilios ecuménicos, concilio de Nicea, 325, concilio de Éfeso, 431, concilio de Calcedonia, 451. Entonces define el dogma y los grandes concilios, y su característica más sobresaliente, en efecto, de las disputas teológicas es una intensa actividad teológica. Se piensa la fe, se explica la fe. La mayor parte de los escritores, absorbidos por los problemas candentes de su época, se entregan a la polémica y al dogma, principalmente en el Oriente, escenario de los famosos concilios que dijimos, de Nicea, Constantinopla, Éfeso, concilio de Constantinopla en 381. Un crecido número de eminentes escritores se enfrentan con las herejías del arianismo, macedonismo, sabellianismo, nestorianismo, apolianismo, monofisismo. De esta suerte, este periodo produce grandes teólogos como San Atanasio, los padres capadocios, precisamente San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nice, San Juan Crisóstomo, Cirilo de Alejandría y otros muchos, como Santefren de Siria, cuyas obras nos traen el eco de los conflictos intelectuales de esta época. Además del desarrollo interior de la ciencia teológica, hubo un segundo elemento que contribuyó a la realización de la literatura cristiana en el periodo post-constantiniano. A la victoria de la religión cristiana siguió la franca asimilación de la educación y del saber profanos y la adopción decidida de todos los géneros literarios tradicionales. Así, por ejemplo, los autores clásicos de la Iglesia griega, como San Basilio el Grande, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, reúnen en sus personas, juntamente con una excelente preparación teológica, una gran cultura helenística, griega, romana, brillante elocuencia y dominio del estilo. Todo ello aprendido en escuelas y academias antiguas.
Nacía así un humanismo cristiano en el que la literatura eclesiástica alcanzó su perfección. La libertad de culto concedida por Constantino dio muy pronto como resultado la conversión en masa. La Iglesia viene a ser un factor dominante en el mundo. El peligro grave estaba en que no hubiera una suficiente transformación de los corazones y de las inteligencias, dando pie a un relajamiento de la moral y de la vida espiritual de los cristianos. Para impedirlo, la Iglesia produjo el monaquismo, los monjes, los padres del desierto. Por miles y miles los jóvenes buscaban su salvación, santificación en los desiertos, en los conventos, en los monasterios. Entonces, los monjes renuncian al mundo y abogan por la vida de ascetismo, de penitencia, de oración, de misticismo, de la unión del alma con Dios. En un principio, el nuevo movimiento reaccionó violentamente contra todo ensayo de humanismo cristiano y contra todo maridaje entre la cultura clásica y la religión cristiana. En las primeras comunidades de cenobitas se recomendaba el trabajo manual y la oración más que la ciencia sagrada y la actividad literaria. Y bien, ellos de un lado dedicaron los monjes su vida a la oración, al trabajo, y los grandes obispos, grandes sacerdotes, trabajaron en la transformación de las mentalidades mediante la predicación de la fe, la explicación de la Biblia y también defensa de la fe cristiana auténtica contra los que querían falsificar la herejía. Ustedes saben que la herejía es un cáncer espiritual. La herejía es corrupción, es como poner 2 gramos de veneno en la leche. Mientras tanto, los antiguos centros de saber eclesiástico, las escuelas de Alejandría, de Egipto y Antioquía de Siria, no interrumpieron su labor de interpretación del libro de los libros, la Sagrada Escritura. Sus puntos de vista divergentes ya quedaron suficientemente explicados en las charlas anteriores. En los siglos IV y V se vieron hondamente envueltas estas escuelas en las grandes controversias dogmáticas que precedieron y siguieron a los concilios dogmáticos de Nicea 325, de Constantinopla 381, de Éfeso 431, donde María fue proclamada Madre de Dios, y finalmente de Calcedonia 451. La escuela de Alejandría, digamos la Universidad de Alejandría, que había llegado con Orígenes a la cima de su apogeo, conoció en el siglo IV una segunda primavera, aun cuando en lo principal siguió el impulso y las ideas de su gran maestro. Se desembarazó, sin embargo, de algunos de sus errores, usando la exégesis alegórica únicamente por fines de edificación. Hay pues una diferencia entre los miembros antiguos y los miembros nuevos de esta escuela. Como Ario y otros herejes trataban por todos los medios de probar sus opiniones erróneas por la Escritura, para refutarlos, la escuela neoalejandrina adoptó en todas las discusiones, controversias, polémicas y teológicas la interpretación histórico-gramatical de la Escritura, propugnada desde siempre por la escuela de Antioquía. Entonces, este hereje, tatarabuelo testigo de Jehová, Ario, negaba la divinidad de Cristo. Y claro, con la Biblia querían mostrar sus herejías. Y bien los teólogos, los sacerdotes, y bien de la escuela de Alejandría, dijeron, vamos a estudiar, interpretar la Biblia de una manera histórico-gramatical, tomar el texto tal cual. El método alegórico, por ejemplo, Cristo dice, este es mi cuerpo. Y bien, no podemos decir esto representa mi cuerpo. Si tengo delante un caballo, y un caballo verdadero, no puede decir que representa un caballo. Es un caballo. Dios no quiera una persona perdida en la selva. Bien, si tiene un león frente a ella, o una boa tremenda frente a ella, no puede decir que esto representa un león, una boa. Es una serpiente, un león que va a devorarla. Entonces, entre es y representa o significa hay una diferencia. Cristo dijo, ese es mi cuerpo, ese es mi sangre. No podemos decir representa. Es.
Entonces, ahí los intelectuales católicos tomaron la cosa muy en serio y gracias a Dios dieron un golpe fatal a esta herejía que, sin embargo, perturbó la vida cristiana durante varias décadas. El método alegórico se había mostrado insuficiente por estos fines de defensa de la fe. El orientador de esta nueva escuela fue San Atanasio, defensor de la fe católica contra el sacerdote hereje Ario. Sus discípulos más brillantes fueron Eusebio de Cesarea, los tres capadocios, Dídimo el ciego, Ezequiel de Jerusalén y Cirilo de Alejandría, protagonistas de la ortodoxia contra Nestorios. Sin embargo, la fidelidad a los viejos principios de interpretación dio lugar a confusas especulaciones del tipo del monofisismo y del monotelicismo, otras herejías que van a perturbar la vida cristiana en Oriente y finalmente preparar el camino a la conquista de una secta judío-cristiana que va a transformarse en un anticristianismo radical que es el Islam, los musulmanes. La escuela de Antioquía alcanzó durante este periodo la cima de su fama, siendo su jefe Diodoro de Tarso. Él y sus grandes discípulos, San Juan Crisóstomo, Melesio de Antioquía, Teodoro de Mosuesta, se mantuvieron fieles a los principios de su fundador, Luciano, un sacerdote, quien ponía mucho énfasis en la traducción literal del texto bíblico y en el estudio histórico-gramatical de su sentido. Con todo, las tendencias racionalistas de esa escuela, que pretendía eliminar de la doctrina cristiana el elemento de misterio, llevaron a muchos de sus representantes a conflictos con la enseñanza tradicional de la Iglesia. No fue Ario, discípulo de su fundador Luciano, el único hereje que recibió su formación en Antioquía. Nestorio y Apolinar de la Odisea pertenecieron también a esta escuela exegética, lo mismo que Teodoro de Mosuesta. Este último, sin embargo, es acreedor a un juicio más positivo que el que le ha otorgado hasta ahora. Sus comentarios bíblicos, junto con los de otros escritores de la escuela antioquena, como Teodoro de Ciro, hacen gala de una extraordinaria habilidad exegética, tanto en la forma como en el contenido. Entonces, una escuela filosófica, teológica puede tener problemas. Y aquí, por desgracia, la escuela de Antioquía sí produjo unos desviados que causaron muchos problemas en la iglesia. Ario y Nestorio, dijimos, ¿no? Los progresos hechos en la explicación e interpretación de la Sagrada Escritura, así como la técnica desarrollada por las escuelas helenísticas de retórica, las escuelas griegas de retórica, contribuyeron al enorme éxito de otro género literario cristiano en el periodo post-constantiniano, que supera en importancia a todos los demás géneros. Es la homilía. La homilía es la explicación de la Biblia. Han llegado hasta nosotros un número incalculable de los sermones de los siglos IV y V, gracias principalmente a la abnegada labor de taquígrafos cristianos. El ejemplo más famoso es San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, obispo y santo patrono de los predicadores católicos. El orgulloso desenlace de 3 siglos de conflicto con el Estado dio ocasión a los primeros ensayos de historia universal de la Iglesia. El padre de esta nueva ciencia es Eusebio de Cesarea. Continuaron su obra, pero sin superarle otros muchos historiadores eclesiásticos. Uno se llama Sócrates, Sosomeno, otro Teodoreto, Felipe de Sido y Ezequiel de Jerusalén. El padre de la historia eclesiástica es Eusebio de Cesarea. Gracias a su labor, tenemos cartas, tenemos documentos, tenemos archivos originales de los 3 primeros siglos de la historia cristiana. Es algo maravilloso, porque es Eusebio que conservó, por ejemplo, la carta de los mártires de Lyon de Francia, martirizados en el año
177. También nos proporcionan excelentes información las numerosas cartas que nos legaron muchos de los más eminentes escritores cristianos de este periodo. La libertad concedida a la Iglesia provocó un aumento de correspondencia entre los cristianos que ya no estaban perseguidos por el Estado, por la policía, que en cuanto a la forma y el estilo continuó la tradición de la literatura epistolar del mundo helenístico, que estaba muy desarrollada. Como la mayor parte se compuso con vistas a su publicación, aún los mensajes privados siguen las reglas dictadas por la estilística griega. Aun cuando el género epistolar es la forma literaria cristiana más antigua, las primeras grandes colecciones de cartas solo empiezan en el periodo post-constantiniano. No solo revelan los diversos intereses de sus autores, sino que, entremezclada con discusiones doctrinales, suministran también información de primera clase sobre todos los detalles de la vida económica, profesional, social, política y religiosa. Toda la sociedad de aquellos tiempos pasa y vive delante de nuestros ojos. No se les ha reconocido hasta ahora todo el valor que tienen desde el punto de vista teológico, filosófico, histórico. Son una mina de información que está muy lejos de haber sido agotada. Por ejemplo, las cartas festales, encíclicas y personales de San Atanasio ofrecen una fuente extraordinariamente rica para la historia de la Iglesia de Egipto, para las controversias trinitarias contra el arrianismo y para los orígenes del monaquismo, de los monjes. Las cartas de San Basilio el Grande son perlas de arte epistolar cristiana que no han sido superadas todavía, por lo que toca el lenguaje, el estilo, a la profundidad y al calor de sentimientos, a la gama de temas abordados y variedad de relaciones personales. Ahí están también los chispeantes cartas aticistas de Gregorio Nacianceno, los mensajes de Gregorio de Niza, prácticos y llenos de sabiduría, y las misivas cartas de San Juan Crisóstomo, tiernas y valientes, así como la elegante correspondencia de Sinesio de Cirene. Todos los tipos de la epistografía antigua encuentran su perfección en estas grandes colecciones. También tenemos la poesía. Hubo varios poetas muy cristianos. No seguían la rapsodía antigua, pues imitaban la traducción en prosa de los salmos. Sin embargo, en la época post-constantiniana, la Iglesia entra en este campo en competencia con el paganismo agonizante y con los herejes que intentaban popularizar sus doctrinas con cantos populares. Ario Apolinar de la Odisea, el Viejo y el Joven y la Emperatriz Eudoxia compusieron himnos de ese tipo para sus fines, y las antiguas escuelas filosóficas hacían uso de composiciones de esta clase para propagar sus ideas. Siguiendo las huellas del neoplatonismo, San Gregorio de Nacianceno escribió versos en alabanza del Dios incomprensible. Es autor de más de 400 poemas cristianos. Más brillante aún que el Sinesio de Cirene. Tiene himnos en honor de la Santísima Trinidad. Ambos siguieron fielmente las leyes del metro antiguo, aunque en Gregorio encontramos ya de vez en cuando una nueva forma de ritmo que depende del acento. Vemos aquí la primera influencia de la poesía siríaca, aramea, y nos dio el más grande de los poetas de este periodo, el diácono San Efrén de Siria, doctor y padre de la Iglesia, cantor de la Virgen. Él decía: mis huesos gritarán desde la tumba que María dio luz a Dios.